Voy a arreglarte un poquito la silla, que me tiene preocupado no darles la espalda aquí a todos ustedes con esta silla de acá. ¿Sí, ya? ¿Quién se va a sentar ahí? ¿Se va a caer? Ese va a ser circular. Muy bien, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar con un panel bien interesante sobre la relevancia de todo este tema de economía circular en América Latina. Creo que hasta ahora nos hemos centrado fundamentalmente en Chile, por motivos obvios, pero sabemos que este tema de economía circular va mucho más allá. Yo, como economista, normalmente me ciño a hechos y quería darles algunos hechos de la relevancia de la economía circular para América Latina. Y quería hablar de tres cosas fundamentalmente. Uno es todo el tema de gobernanza de los recursos naturales. Sabemos que la economía circular pasa por el uso-eficiencia de los recursos, la vuelta de esos recursos a todo el proceso productivo, y quería darles algunas cifras de la importancia que tiene América Latina para la generación de ese tipo de recursos. América Latina tiene 1/3 del agua dulce que existe en el planeta, tiene el 25% de la reserva de biocombustibles, 12% de la superficie cultivable, la mayor biodiversidad biológica y reservas de minerales, como por ejemplo el 65% del litio mundial, el 50% de la plata, el 44% del cobre, el 33% del estaño. Y como se pueden imaginar, esas son cifras que nos demuestran realmente que la economía circular, si es fundamentalmente un tema de valorización de recursos y buen manejo de recursos, América Latina tiene muchísimo que ganar si lo sabe explotar de la manera correcta. Segundo dato que les quiero decir es que en base a estos recursos que se tienen, esto ha hecho que la región haya sido dependiente de la exportación de productos primarios, de recursos fundamentalmente. Fíjense que entre los últimos 10 años prácticamente el 60 al 70% de las exportaciones de América Latina han sido en productos primarios. Y ahí se incluye, por ejemplo, el litio. ¿Qué diferencia hay entre pasar de exportar litio a pasar una batería de litio? Pasar de exportar un producto primario a un producto manufacturero basado en recursos naturales, pero no deja de ser manufacturero. Por lo tanto, esa grave dependencia que ha tenido América Latina a la exportación de los recursos sin agregar valor ha sido una lacra que esperemos pueda cambiarse en el futuro. Por último, y muy ligado a lo que hemos estado hablando hasta ahora, toda la parte normativa, yo he hecho un poquito de investigación a ver cuántos países tenían una ley REP en América Latina. Solamente tenemos 5 países con ley REP: Uruguay, Colombia, Chile, Brasil y México, y como hemos visto a día de hoy con la presentación de Guillermo González, estamos en proceso ahora de generar toda la elaboración de metas y de decretos y instrumentos que son necesarios para que la ley no solamente sea una ley en papel, sino que tenga una función mucho más operativa. Así que, bueno, con todo este fondo, quería ahora presentarles al panel. Tenemos un panel muy interesante. Primero voy a presentar a Natalia, que ya ha estado con nosotros. Sí, entonces, bueno, ya creo que te han presentado, Natalia, y encantado de que te sumes al panel. Estas no son las mías. Iba a presentar a William McDonough, pero estoy equivocado las han dejado por aquí, así que medio... Pero bueno, tenemos personalidades incluso más importantes. Empezando por Bernardo Llobet. Bernardo es el responsable del monitoreo del programa Alinvest 5.0, con 15 años de experiencia en elaboración y coordinación de proyectos, y tiene una maestría en Economía, Finanzas y Negocios. Bienvenido, Bernardo. Tenemos también a Andrés Abecassis, que dirige la acción programática regional de la Fundación Avina y coordina la plataforma de innovación con sentido. Anteriormente fue asesor a la Fundación Emprender, de apoyo a microempresarios en Argentina, y licenciado de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba. Quería presentarles también a María José González. María José es ingeniera civil ambiental, es uruguaya, es la coordinadora del proyecto Biovalor, un proyecto que, bueno, me llega muy de cerca porque estoy integrado también en parte del equipo, un proyecto maravilloso, ya nos va a contar sobre este tipo de iniciativas. Así que, bueno, María José, muchísimas gracias por venir. Gracias, Manuel. Y por último, Petar,
creo que no, después de todos los alabos que les han dado esta mañana, no hace falta presentarlo. Yo le estaba comentando ayer noche a Petar, digo, es como que estuviera predicando en el desierto, y es porque Petar viene del desierto de Tarapacá, y yo creo que la economía circular se inventó después de que Neptune Pumps despegó, así que bueno, es muy interesante todo lo que nos va a contar Petar, además con muchísima trayectoria no solo en el país, sino a nivel regional. Por lo tanto, bueno, un panel bastante amplio e interesante, y yo creo que vamos a arrancar inmediatamente. A ver. Y ya están lanzando preguntas, así que bueno, muchísimas gracias por participar a todos. Yo quería empezar con María José. Quería que nos contara, María José, un poquito en qué consta el programa Biovalor, qué es lo que pretende hacer y cuáles son las lecciones que crees que emanan del proyecto para los demás países de la región. Perfecto. Primero, antes de contestar, quisiera agradecer esta capacidad de adaptarse de la organización, que sé que les justo todo, pero le voy a ser sincera, hoy mi hija tiene su obra de teatro en Uruguay, tengo un pasaje ahora temprano para ir, me tengo que llegar, y sabrán que es más importante la obra de teatro de mi hija. Eso para que el tema género también quede acá presente. Biovalor. Biovalor es un proyecto impulsado por el gobierno uruguayo, junto con la ONUDI, que apunta a promover todo lo que es la valorización de residuos que se generan en las agroindustrias uruguayas. Saben que Uruguay es un país principalmente agroindustrial, que exporta mucha carne, mucha leche y por suerte muchos servicios también hoy en día, por lo cual los residuos que se generan ahí son un desafío y un problema que el proyecto Biovalor apuntó a buscarle, bueno, ¿cómo podemos agregarle valor a estos residuos energéticamente, como un subproducto, como un compost, como cualquier otro tipo de alternativa que se encuentre? Es un proyecto que abarca 16 cadenas agroindustriales y es totalmente nacionales en todo el país. Entonces, yendo como casi que rápido a las lecciones aprendidas, arrancamos con mucho entusiasmo. Dijimos, bueno, esto es maravilloso, que los residuos se transformen en algo de valor. Yo venía trabajando en el tema, sabía que no era tan fácil, pero le tenía bastante esperanza a los residuos orgánicos, sobre todo. Y nos encontramos con una realidad bastante cruel, es que cuando hicimos el análisis en un esquema de economía totalmente lineal, los números daban bastante feos y muy poco atractivos para cualquier emprendedor, empresario, tambero. O sea, tamberos son las granjas de leche, porcino, avícola o industria inclusive. Bueno, ponernos en una tecnología como el biogás, ponernos a generar un compost, cuánto nos sale, qué retorno, lo recupero en menos de 5 años, porque vayan a hablarle a un granjero, usted va a recuperar esta plata dentro de 10 años, el beneficio no es inmediato. Gracias, mucho gusto. Siguiente. Bueno, eso fueron los primeros números, que fueron muy frustrantes, pero como siempre uno de los errores levanta la cabeza y aprende, nos dimos cuenta que en verdad teníamos que rever este tema y verlo desde el concepto de lo que llamamos la economía de los nutrientes. Este tema ha estado un poco en el día, pero se ha hablado sobre todo del ciclo técnico, y creo que en América Latina, y hablábamos de la European Way ayer, de promover la economía circular, bueno, la latina, nosotros tenemos en América Latina un gran porcentaje de residuos orgánicos con una alta carga de materia orgánica y de nutrientes que se pueden reaprovechar. Hoy en día los suelos se pueden ver como un banco de nutrientes en el cual tomamos esos nutrientes, nos permiten producir, alimentar la vaca, y después los llevamos para otro lado. Algo de la logística que también hablaba hoy Guillermo. Poder devolver eso al sitio es como un préstamo que te hace un banco. Tú le tomás prestado esos nutrientes y después se los devuelves. Esa visión de la economía circular, o sea, de los nutrientes, nos fue llevando hacia la economía circular, que ya la conocíamos y la veíamos mirando. Le digo la verdad, yo la primera vez que vi economía circular dije, esto es reciclaje, es lo mismo que siempre, con otro nombre. Y pasaron 3 o 4 años hasta que me convencí que en verdad era mucho más que eso, que era mucho más atractiva. Y de hecho fue así, que cuando nos metimos en este mundo dijimos, bueno, pero para entender esto, que además era muy difícil poner un valor monetario, tenemos que discutirlo a otro nivel y poner este tema en agenda pública. Y ahí fue que parte de los motivos nació el Foro de Economía Circular, que ahí una de las lecciones aprendidas, además de la economía de nutrientes, que es la primera, es que este tipo de actividades nacen justamente por un liderazgo participativo, distribuido, mucha gente con el mismo propósito yendo hacia el mismo lado y con una articulación público-privada. Ese tipo de aprendizaje, de trabajar buscando en verdad el propósito como fin y más allá de las personas,
ha permitido también esta alegría enorme que es para nosotros que el foro esté hoy en Chile y ojalá el año que viene en Argentina y así siga. Entonces, esa es la segunda lección bien importante. Después lo otro que también veíamos es que, bueno, lo que necesitamos es además meter a la academia, generar normativa y generar promoción. Un emprendedor solo porque yo se lo digo y porque es linda la economía de los nutrientes o lo que sea, no va a invertir. Necesitamos hacer control, pero además estimularlos. Entonces ahí creamos el programa de oportunidades circulares junto con la Agencia Nacional de Desarrollo del Uruguay, que es como la Corfo de aquí, pero es uruguaya, y tenemos justamente para apoyar a emprendedores. Y para ir cerrando la respuesta, nosotros lo que vemos claramente es que estamos hablando de una transición hacia una economía circular. Entonces, creo que esa es la palabra clave. Estamos muy lejos todavía de tener una economía circular a nivel global. Tenemos una cantidad de ejemplos, pero la verdad, seamos realistas, el mundo todavía es muy lineal. Por suerte, la esperanza es que ya tenemos una cantidad de ejemplos y las cosas empiezan a cambiar. Pero lo que tenemos que lograr es empoderar, que fue el cuarto aprendizaje, a empresarios con visión. Empresarios que dicen, bueno, ok, yo sé que esto no lo voy a recuperar, lo voy a recuperar mucho más adelante, pero vale la pena porque yo veo que esto a futuro me va a retornar. Y tenemos un ejemplo muy claro que presentó en el foro pasado de Lanas Trinidad, que justamente la semana pasada decía que había invertido en biodigestores, en energía eléctrica, tienen toda una economía bien circular en la forma de producir, y decían, nosotros recién ahora, 25 años más tarde, tenemos un valor competitivo diferencial y nos posicionamos frente a mercados especializados, pero cuando lo hicimos no lo teníamos tan claro. Invirtieron mucho más lo que creyeron al principio, termina saliendo más caro. Entonces, bueno, ese tipo de emprendedor visionario, que puede ser tradicional o un emprendedor más nuevo, o sea, una empresa grande, tienen un gran desafío de asumir un riesgo a algo que va mucho más adelante. Entonces, hay que acompañarlos en ese riesgo también. Muchísimas gracias, María José. Por cierto, deberían visitar la página web de Biovalor, ¿no? Porque ahí están todos los pilotos. Tenemos vídeos también muy ilustradores de lo que está pasando en el país con este programa. Por lo tanto, vale la pena también visitar la página web y obtener esa información. Petar, anoche estábamos hablando de que desafortunadamente Neptune Pumps es más una excepción que la regla en Tarapacá, desafortunadamente. Y también estamos hablando de que pareciera que todo el tema de economía circular tiene un foco demasiado excesivo en el sector plásticos y quisiéramos verlo más en otro tipo de sectores y fundamentalmente aquí en Chile en el sector minero. Yo te quería preguntar si en vez de ser empresario te pudiéramos poner con gorro político, ponerte en un Ministerio de Economía, o ponerte como vicepresidente de Corfo, ahora que Sebastián no está, hacemos un cambio. ¿Qué tipo de medidas se podrían proponer desde el gobierno para que realmente el caso de Neptune Pumps no fuera un outlier, sino fuera la norma? ¿Qué tipo de iniciativas? Primero señalar que ya no estamos siendo la excepción. Aquí mismo hay una empresa de Alto Hospicio, que es una ciudad que está encima de Iquique, que se llama Servimac, y que está presentando ya un caso de economía circular. Y yo creo que lo que se está tomando y lo que estamos viendo en los últimos 8 meses son justamente las medidas que yo tomaría. De hecho, estoy absolutamente sorprendido de la gestión que está teniendo el gobierno en particular y que ha permitido que el ecosistema esté hoy acá, que realmente aparezcan y se atrevan, porque esto es mucho de atreverse ya, yo creo. El tema de perder esta vergüenza, que yo creo que era un tema bastante cultural en Chile. Yo creo que las redes sociales han servido muchísimo en eso de contar la historia, de entender que el contenido genera valor, de generar contenido permanentemente. Yo creo que lo que ha hecho Corfo particularmente ha sido fundamental. Necesitábamos un mapa de emprendimientos, de saber qué se estaba haciendo en el país, y yo creo, y me iluminaba un poco con el caso de Converplast, y lo que tú decías también del caso en Uruguay, se da mucho en empresas familiares, y ¿sabes lo interesante del fenómeno? Es que son abuelos circulares, padres lineales, nietos circulares. Estamos volviendo, recién lo pensaba mientras tú lo decías, y es algo como natural. Ayer lo conversábamos también en la noche, la nueva camada de emprendedores jóvenes viene naturalmente con una industria 4.0 instalada en la cabeza, con la necesidad de contar y de necesitar un propósito para sus emprendimientos. Y yo creo, de nuevo, lo que está haciendo Corfo en Tarapacá, hoy tenemos una presencia gigantesca de Tarapacá en el evento, es lo que yo haría si
me pusiera, que no va a pasar, que me pusiera ese gorro de político. Perfecto, bueno, como están haciendo exactamente lo que tú pides, no vamos a pedir ningún tipo de cambio. Pero ¿cómo ves el tema de economía circular en la minería en concreto? ¿Cómo lo visualizarías para realmente valorizar y agregar, ¿verdad?, ese valor que hoy día el sector extractivo no tiene o tiene un potencial mucho más grande? Ese es un punto importante. Yo creo que la economía circular tiene un componente local tremendo y se tiene que satisfacer las necesidades y los desafíos que hay localmente en cada territorio. Y, por ejemplo, cuando se habla de economía circular a nivel plástico, claro, depende de poblaciones como Santiago, por ejemplo, que tiene una población, Concepción. Pero, por ejemplo, nuestra realidad en el norte de Chile es absolutamente distinta. Nosotros tenemos una generación de metales y minerales, y ahí es donde está la coincidencia con la visión de ONUDI, de la importancia de estos recursos que están siendo exportados o no están siendo aprovechados, en casos extremos están siendo incluso enterrados, pero que la generación de valor y la creación de empleo que esto permite, el reprocesar estos materiales o el remanufacturar equipos mineros, como lo que encontramos en el norte de Chile, es una oportunidad tremenda. Solo les dejo un dato de ACIMET. El 2016 se evadieron en Chile $1.000 millones en exportación de materiales metálicos. Y tenemos todo el foco en plástico. Creo que estamos perdiendo una gran oportunidad, además de sumar Industria 4.0 a zonas extremas del país, donde hay proveedores de calidad ya, y tenemos una oportunidad de subirnos definitivamente al carro de la cuarta revolución industrial a través del modelo económico que nosotros pensamos que es la economía circular. Muchísimas gracias, Petar. Andrés, de Avina. Creo que todos somos conscientes de los riesgos y la incertidumbre que está asociada a la transformación de cualquier proceso o modelo productivo, y sabemos también que afecta más a las microempresas que a las empresas más grandes, ¿no? ¿Es exactamente el mismo caso con el tema de economía circular? Es decir, ¿visualizáis que las empresas grandes normalmente tienen un mayor recursos financieros para hacer frente a este cambio de paradigma y por lo tanto el empresario más chico sufre de mucha más incertidumbre? Y, por supuesto, puedes comentar qué hace Avina al respecto. Buenísimo. En primer lugar, creo que todos los procesos de cambio ponen en riesgo a todos los actores. Y que la incertidumbre es parte de justamente de ese desafío, es algo que tenemos que crear. Obviamente, creo que el tema de economía circular nos presenta caminos alternativos y nos toca a nosotros decidir qué camino vamos a transitar. Sabemos que el concepto y las prácticas de economía circular vienen del norte, nos inspiran, pero escuchábamos ayer, tenemos que copiar bien. Copiar bien en América Latina tiene desde nuestro punto de vista un elemento central que es la inclusión. Estando en el continente en la región más desigual del mundo, no podemos hacer economía circular a la latinoamericana sin pensar en la inclusión. Y además tenemos la responsabilidad, al menos así lo entendemos, de provocar a las discusiones globales de cómo ponemos nuevas prácticas, nuevos conceptos y nuevas métricas respecto de la capacidad de inclusión. Y al hablar de inclusión no pensamos solo en los pequeños empresarios, en los emprendedores, sino también en las mayorías marginadas hoy en nuestras sociedades. Nosotros nos metemos en temas de economía circular casi sin pensarlo, no fue un proceso deliberado. De hecho, recién ahora le estamos poniendo nombre a lo de economía circular, porque veníamos trabajando, quizá el primer caso de meternos en temas de economía circular tiene que ver con el plástico, tiene que ver con los recicladores, ¿no? Nuestra preocupación de acompañar a la red latinoamericana de recicladores en los procesos de inclusión. Nos metemos por un tema social, pero al poco tiempo nos damos cuenta del enorme potencial que tiene en términos ambientales también. Entonces estamos consiguiendo, junto con nuestros aliados de la red latinoamericana de recicladores, pero también Coca-Cola, PepsiCo, el BidLab, trabajar para que decenas de miles de recicladores puedan ser incluidos, pero además para capturar, recién ahora, como recién le estamos poniendo el nombre de economía circular, empezamos a medir, bueno, cuánto material estamos recuperando. En los últimos años recuperamos 2 millones, los procesos que acompañamos recuperaron 2 millones de toneladas de materiales. Entonces el potencial es enorme. Difícilmente este tipo de construcciones puedan pensarse en el norte, pero sí pueden pensarse en el sur, ¿no? Como los trabajadores informales, los
los cuentapropistas, como son los recicladores, pueden generar un método muy eficiente de inclusión y de economía circular. Y también lo descubrimos que estamos haciéndolo en temas de agua, trabajando con comunidades que prestan los servicios, las organizaciones comunitarias que prestan los servicios de agua y saneamiento. Encontramos en su preocupación para ver cómo mantener las fuentes de agua a empresas interesadas en asociarse con ellas en la protección de las fuentes. En el caso de los indígenas y los campesinos de los grandes biomas boscosos como la Amazonía y el Gran Chaco americano, encontramos también que estamos volviendo a prácticas de circularidad, ¿no? Cuando buscamos cuáles son los mejores métodos de inclusión y de desarrollo productivo, encontramos que son métodos que no solamente respetan el ambiente, sino que regeneran el bosque. Entonces hay varias líneas de trabajo, desde ciudades en temas de simbiosis industrial, desde la promoción de energías renovables. No me extraña, la verdad que venía con mucha expectativa a Chile, conociendo lo que hay de desarrollo en Chile. No me extraña, hay cosas maravillosas, Corfo es una de ellas, pero también hay muchos liderazgos de la sociedad civil, la empresa y los gobiernos que han podido poner en práctica, por ejemplo, yo no sé cuán conscientes son los chilenos y el resto de los latinoamericanos de la maravillosa experiencia de los escenarios energéticos y la política energética de 2050, que es modelo a nivel global. Ahí tenemos también un caso de promoción de un sinnúmero de oportunidades de negocio para energías renovables no convencionales. Y finalmente, en otra línea donde estamos trabajando es en innovación disruptiva, en cómo podemos apoyar procesos de innovación disruptiva que permitan cambiar las industrias, que permitan generar verdaderos cambios sistémicos. Y hay quizás dos casos para mencionar. Uno, el desarrollo de energía compleja, que permite capturar, almacenar y distribuir energía de una manera súper eficiente y sin ningún tipo de emisiones. Y por otro lado, para traer nuevamente el caso chileno, inspirador para América Latina, el desarrollo, la aplicación de tecnología de superconducción para extraer nuevos materiales de los relaves mineros, financiado por Corfo, por cierto. Muy bien, muchísimas gracias. Bernardo, bienvenido. Responsable del proyecto del programa de Alinvest, crecimiento integrador para la cohesión social en América Latina. No aparece mucho el tema de economía circular ahí, pero quisiera saber eventualmente cómo ves tú el elemento de cohesión social en el tema de economía circular. Si no es un tema que se está tocando directamente, ¿lo ves perfectamente bien integrado como el tema económico y ambiental o no? Hola. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, por la cuestión de adaptabilidad. No tuve tiempo de agradecer correspondientemente a todos los organizadores, pero bueno, el proyecto obviamente tiene un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de temas que toca, ¿no? Y llega a una cantidad impresionante de MIPYMES en toda América Latina. Y obviamente la cohesión social, uno podría decir, no tiene una coherencia entre lo que es, o por lo menos no está directamente relacionada entre lo que es economía circular. ¿Por qué? Porque tranquilamente uno podría trabajar en cohesión social y paralelamente en economía circular, pero en realidad vivimos en un planeta que está cambiando. Están cambiando las tendencias, están cambiando los sistemas de producir las cosas y hay que entender que todas las temáticas y todos los objetivos tienen que converger en un tema como es la economía circular, ya que la misma cohesión social tiene que apoyarse en generar productos más amigables con el medio ambiente, en estar presentes en todo lo que es el desarrollo de sus propias zonas, sus propias regiones, en el cuidado de los recursos que ellos tienen, porque seamos honestos, cuando hablamos de MIPYMES, muchas veces en el programa trabajamos con sectores muy pobres, muy aislados, con productores de materias primas, como ser los hierbateros, como ser los cacaoteros, asociaciones de productores, que normalmente no entienden lo que es la economía circular, pero sí entienden perfectamente que
Si ellos dejan las bolsas que producen, o sea, las bolsas que utilizan de sus proveedores en un lado de su casa, al día siguiente va a haber más bolsas y de aquí a un mes va a haber muchas más bolsas y después, ¿qué vamos a hacer con la montaña de residuos que van a tener? Entonces ellos entienden dentro de su idea de negocio que tienen que reciclar y reutilizar todo lo que les sobra de la producción para, obviamente, vivir bien, vivir tranquilos, de que las cosas les salgan más baratas y obviamente poder llegar con sus productos al mercado. Entonces, indirectamente están haciendo economía circular en todo el trabajo del programa y en todo el trabajo en América Latina en realidad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Natalia, nos has mostrado un montón de iniciativas que tiene la Unión Europea y bueno, hay algunas iniciativas que están aterrizadas a la realidad de América Latina. Si hubieran empresarios aquí, que yo creo que hay algún empresario que está sentado por aquí, ¿cuáles serían los pasos que debería seguir alguien para beneficiarse de ese tipo de iniciativas de la Unión Europea? ¿Lo tienen que hacer directamente? ¿Lo tienen que hacer a través de qué asociación? ¿A través de qué estructura? Indícanos un poquito cuáles serían los pasos a seguir para cualquiera que esté aquí que pueda acceder a esos fondos. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Sí. Bueno, si sois un empresario, tenéis un proyecto innovador, queréis abrir mercados, internacionalizaros, ayudar a la economía circular. Como hemos dicho, el planeta no tiene recursos ilimitados y los desechos no tienen fronteras. Y, ¿por qué no asociarse con una empresa europea? ¿Dónde voy? ¿Cómo empiezo a buscar? Pues, como os he dicho, los BCCs, Eurochile. Eurochile es el punto de contacto para entrar en el mercado europeo y mundial, porque la red EEN que he mencionado en mi presentación está presente en más de 60 países. ¿Tenéis una idea? ¿Queréis buscar un socio europeo o necesitáis una universidad que os ayude a pensar en cómo comercializar un producto o cómo ponerlo en marcha? Bueno, pues igual en Europa o en China o en otra parte del mundo hay una entidad que está buscando precisamente asociarse para colaborar por el beneficio de todos, con lo cual hay que utilizar esta red EEN para poder internacionalizarse o simplemente para alianzas. No es necesario tampoco ir siempre a la internacionalización o buscar soluciones. Y eso, Eurochile, que es nuestro BCC aquí en Chile, es la llave, el camino donde se puede por lo menos intentar. Luego el resultado ya depende de cada uno, pero es el primer paso para poder acceder a ese mercado. Y como este es un panel latinoamericano, ¿qué pasa a los que están fuera de Chile? ¿Quieres decir otros países? Otros países. Bueno, en cada país tenemos BCCs, hemos dicho en México, tenemos también en Bolivia, tenemos, me parece que en Uruguay, o sea, ahora yo lo he puesto en Chile porque estábamos en Chile y porque encima Eurochile es la que nos ha invitado y organizado, pero tenemos presencia en en varios países latinoamericanos y también, ¿por qué no? Hay colaboración, no se tiene que pertenecer, a través de estos Business Cooperation Center facilita el contacto con otras empresas, instituciones, polos de innovación para poder desarrollar o internacionalizar o promover los productos. Bueno, genial. Tomen nota. Ya saben que Eurochile está ahí abierto en cualquier momento para que puedan atenderles. Yo quería hacer una pregunta a todo el grupo, a ver quién se atreve a contestarla. Espero que todos tengan algo que comentarnos al respecto. Sobre todo el tema normativo, ¿no? Cada uno tenemos empresarios, gente que está manejando programas, Unión Europea. Quisiera entender un poco desde su punto de vista cómo ese retraso normativo del cual hemos hablado está afectando o lo han visto afectándoles a ustedes personalmente como empresario o manager de proyectos. ¿Cómo lo ven afectándoles y qué avances han visto eventualmente en los últimos tiempos? Cualquiera. ¿Arranco? Vale. Creo que nos pasa hoy en día mucho de que la normativa, sin querer, puede ser un freno a la economía circular. Voy al ejemplo concreto en Uruguay con dos casos bien claros. Uno era que en Chile, en eso tiene una muy buena normativa, que es el registro de fertilizantes orgánicos y enmiendas orgánicas,
queremos promoverlo, ¿no? Siguiendo con la línea que les venía presentando, y sin embargo en Uruguay no había manera de registrarlos, entonces no sabíamos la calidad de producto que teníamos. Y al mismo tiempo pasa a ser un insumo agrícola y no tenía exoneración de IVA que sí lo tienen los fertilizantes sintéticos. Entonces terminaba siendo un freno, porque además de no conocer exactamente el producto, lo cual uno quiere comprar algo de calidad que lo pueda certificar y estar tranquilo, además salía más caro, porque además tenía que pagar IVA. Entonces, bueno, desde el proyecto hemos trabajado justamente para modificar eso. Son procesos complicados porque poder asegurar calidad de un producto, ahí usamos referencias de acá para poder ayudarnos. Y bueno, está saliendo, pero fue un caso bien concreto. Otro caso, hay en Uruguay una muy buena ley de promoción de inversiones que permite y exonera impuestos y demás a las inversiones, sobre todo enfocadas a temas productivos, pero no temas ambientales. Entonces, había otra ley que habilitaba a hacer eso. Bueno, hoy en día estamos trabajando en sacar una nueva reglamentación para que todas las inversiones en equipamientos y bienes que permitan una mejora ambiental en un emprendimiento, o sea, en línea con la economía circular, pueda, en definitiva, tener también las mismas exoneraciones y formar parte de lo que ellos consideraban que no formaba parte del ciclo productivo. En una economía lineal, el tratamiento de efluentes, el tratamiento de residuos no forma parte del ciclo productivo. En una economía circular está absolutamente intrínseca en lo que es el ciclo productivo. Entonces, ese cambio, la ley, esperamos que el decreto ayude un poco en esa línea. A nosotros nos pasaba una situación bien particular. Como modelo de economía circular, tenemos remanufactura, que en ese sentido no había tanto problema, pero cuando tenemos componentes que ya son que ya pierden sus, por ejemplo, características geométricas, que en nuestro caso son importantes, y queremos usar la materia prima para fabricar un nuevo recurso, entra en un agujero negro dentro de activos y pasivos de las empresas que impedía o que no generaba un estímulo para poder generar un modelo de negocio circular. Es muy, muy puntual en el caso nuestro, que es una fundición. Pero es un caso que, si se tratara bien, podría generar muchísimos beneficios, particularmente en términos de metales. Converplast, por ejemplo, lo hace, pero es mucho más fácil el tratamiento. Eso yo creo que sería algo interesante. Y en términos de estímulos, yo creo que el ejemplo sueco es fantástico. En términos de reducir IVA, siempre es complicado meterse en el bolsillo del Estado, pero hay que equipararlo con la creación de empleo, con la generación de nuevos modelos de emprendimiento. Yo creo que ahí se podría generar algo de mucho impacto para nuestros países. Sí, no me voy a meter con las políticas, con las normativas específicas, pero sí mencionar que acá tenemos, al menos desde nuestra perspectiva, una oportunidad de lujo. Y es que esto está empezando y que las normas en nuestros países democráticos se construyen entre todos. Entonces, creo que nos toca, y en el diálogo con varios de ustedes, en los pasillos, en los cafés, creo que saltaba a la luz la necesidad de colaborar, no solamente de colaborar intersectorialmente, sino también a nivel regional, en cómo construimos las mejores propuestas de políticas públicas y cómo, como un movimiento latinoamericano, impulsamos las mejores políticas y las mejores prácticas, de manera tal de que esta colaboración y esta potencia que en los foros se visualiza se haga permanente en el tiempo y logre cambios sistémicos acelerados. Creo que los países que lideran, escuché mucho hoy la propuesta de Chile como un país líder en América Latina, creo que Colombia, Uruguay también tienen esa potencia. Creo que la responsabilidad de liderar implica, además de estar primero, inspirar, apoyar a los demás del resto de América Latina para transitar ese camino. Creo que debiéramos salir de acá con al menos el espíritu de trabajar en una especie de plataforma de colaboración. Decía Mitchell, economía circular es sobre colaboración. Creo que esa colaboración también debiera ser a nivel latinoamericano, compartiendo prácticas, compartiendo aprendizajes, pero también compartiendo propuestas de políticas públicas que permitan acompañar estos procesos. Bueno, a nivel de la Unión Europea, yo creo también que es una oportunidad y, sobre todo, permite, al tener un mercado único, tener propuestas legislativas de 28 Estados miembros. Imaginaros 28 Estados miembros que cada uno tenga su propia normativa sobre plásticos, desechos. Bueno, sería imposible a gestionar, con lo cual, en nuestro caso, el tener una propuesta comunitaria común que se aplique a los 28 Estados es positivo y tiene efectos positivos, con lo cual puede ser
dura de aplicar, puede ser en el bolsillo, que hay que adaptarse, pero a largo plazo es mucho más beneficioso porque a nivel también de inversión tenemos solo una norma europea para el inversor extranjero en vez de tener 28 diferentes regulaciones que en muchos casos pueden ser incluso contradictorias. Con lo cual, para nosotros en Europa es positivo y creo que también para el exterior es un punto positivo. Hola. Aumentando a lo que, bueno, todos dijeron aquí en el panel, no creo, efectivamente, las normativas pueden generar cierto rezago, cierta torpeza en adoptar lo que es economía circular, sí, pero yo creo que el problema principal va desde lo que la gente, lo que el empresario quiere hacer de su empresa, y va desde el punto de vista de educación, de intercambio de experiencias, de adoptar conocimientos. Entonces, las mismas, por ejemplo, programas como Alinvest, programas como el EEN, pueden generar esa idea en las organizaciones empresariales. La idea de que sí se pueden hacer cosas, de intercambiar experiencias entre las empresas, entre las instituciones, y que obviamente a la larga un resultado va a ser la creación de esas normativas que ayuden obviamente a seguir hacia adelante. Pero yo creo que todo inicia desde abajo, desde nosotros, desde el público, desde las personas de a pie, desde la MIPYME que está haciendo sus bolsos con neumáticos, desde ahí. Entonces, yo creo que de ahí se van a generar las propuestas. Empiezo con las preguntas siempre y cuando me hagan buenas preguntas, ¿no? Bueno, es que veo que están todas orientadas al caso chileno, lo cual está bien, lo que pasa significaría que Petar va a tener que contestarlas prácticamente todas, así que voy a cambiar a veces Chile por cualquier otro país, así se me van sumando, ¿no? En general, se ha hablado mucho del emprendedorismo, pero ¿qué hacer para renovar a la industria chilena ya existente? Yo creo que pasa por empezar a mostrar. Yo lo siento tan personal esta pregunta porque conozco a tantas empresas que están haciendo procesos circulares desde décadas, a tantos emprendedores incorporando nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio, pero hay un problema de mindset que para mí es lo más simple de solucionar y que es un tema cultural y de lanzarse. Y eso, lamentablemente, en los colegios y en las universidades no te lo enseñan. Yo creo que afortunadamente por los ejemplos y por la hiperconectividad que tenemos hoy nos damos cuenta que ciertas actitudes te permiten llegar a ciertos objetivos. Pero es tan fácil como empezar a mostrar. A nosotros nos cambió la vida. Empezar a contar lo que hacías. Tú das por hecho que alguien te está mirando. Nadie te está mirando. No existes. Eres absolutamente irrelevante. Cuando partes desde esa posición de cero expectativa, te cambia el mindset para ser emprendedor. Y cuando lo acoplas a un modelo circular, donde ya tienes sociedades buscando el triple impacto, te encuentras con una maravilla, te encuentras con gente ávida de conocer estos tipos de nuevos modelos de negocio, que sean responsables, que incorporen tecnología también. Yo creo que, y me gustaría que mi intervención quedara, este fuera el punto fuerte. Para mí son dos caras de la misma moneda, la industria 4.0 y la economía circular. Yo no puedo hablar de una sin la otra. Y también desde la experiencia como empresarios, que hemos 46 años como empresa, la democratización de acceso a tecnología que está permitiendo esta cuarta revolución industrial es algo que ustedes nunca han visto. Los costos han disminuido. Bueno, la ley de Moore se aplica absolutamente a la manufactura avanzada y a las tecnologías. Tenemos una oportunidad que ninguna generación antes ha visto. Y aparte hay formas de financiamiento que tampoco generaciones anteriores han visto. Es cosa de dejar de buscar excusas, arremangarse la camisa y empezar a trabajar. Muy bien. ¿Hay algún? Sí, adelante. Complemento un poco la respuesta. Ahí creo que también las empresas, es mucho más difícil para una empresa tradicional, ustedes ya lo eran, pero agarraron justo una semillita que prendió bien.
que un emprendedor nuevo. O sea, entiendo perfectamente la pregunta por dónde viene, nos la han hecho otros. Bueno, claro, si arrancás de cero, ya pensás como productos a service, ya no como que ya pensás desde otra gen. Entonces, reconvertirse es el desafío más grande. Sin duda. Sin embargo, hay muchos casos de éxito que lo han hecho, así que posible es. Creo que depende mucho del liderazgo, de la impronta en la empresa. Y además creo que también, y creo que en Europa capaz que no puede contar un poco más Natalia, pero ha venido mucho también porque a veces las restricciones normativas han obligado al cambio. Entonces la prohibición de disponer residuos en un lado ha hecho que las empresas tengan que innovar y buscar unas alternativas. Si no, siempre la opción más barata es disponer, la opción más barata es tirar un curso de agua. Siempre, y eso es muy difícil de debatir. Entonces, desde el Estado y de los gobiernos, a veces poner normativas que en principio parecen muy duras, terminan, ¿no? Como siempre de la crisis surge la creatividad. Bueno, también creo que en este tipo de cosas pasa. ¿Un comentario? ¿No? No. Bueno, esto es un comentario bien interesante porque acuérdense que en las presentaciones anteriores se está hablando de cómo hacer las cosas a la latina, hacer las cosas a la europea. Yo conozco a muchos latinos que una vez que están, y bueno, yo me puedo considerar como uno de ellos, cuando estás en Austria, pues toda la parte normativa te guía a hacer las cosas de una manera muy diferente, ¿no? Por lo tanto, posiblemente ese concepto de que es una cuestión puramente cultural venga también dada de la mano de que existen unas normas que le orientan a uno a tomar un tipo de decisiones u otro tipo de decisiones, ¿no? Bueno, aquí hay preguntas, veo a Petar por todos los sitios. Y sí, bueno, pues bueno, también lo hablábamos, Petar, y quizá esto también aplicado para otros países de América Latina donde hay un problema de descentralización, digamos, donde la mayoría de decisiones se toman en un lugar, en la capital normalmente del país, y luego existen muchísimas provincias, muchísimos territorios que no se benefician de este tipo de iniciativas. ¿Cómo hacer que la política pública en temas de economía circular vaya más allá de los centros administrativos? ¿Qué herramientas existen? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué experiencias exitosas hemos visto en América Latina? ¿O qué se puede hacer en un caso chileno donde aparentemente existe una centralización importante? Yo siempre, no tengo la mentalidad de víctima, pero lo uso para analizar la situación. Yo no tendría que estar acá. O sea, es absolutamente improbable que una persona de Iquique esté metido y se considere líder, que no me considero en este tema. Es solamente mostrar. Y otra cosa, es por eso yo, eliminando la mentalidad de víctima, nosotros por casi 30, 40 años nunca trabajamos con Corfo. Porque después, haciendo casi psicoanálisis, uno decía, buscaba excusas. Y llevamos varios años trabajando con ellos, ¿verdad? Y las herramientas son espectaculares, pero tienes que trabajar. Pero yo siento, el chileno que hoy reclama no se ha dado las HH necesarias para averiguar lo que este país te está ofreciendo. Es increíble, y cuando uno sale al resto de América Latina se da cuenta, pero tenemos que ser conscientes. Y es un tema de cambiar el chip. Tema de centralización, ¿tiene algún comentario? Bueno, hola. No sé si sea la solución al problema, pero en el caso de Alinvest, con las empresas que nosotros trabajamos, que están evidentemente fuera de las grandes ciudades y las grandes urbes, normalmente han entendido esto de economía circular, porque en ningún momento se les ha dicho que es una economía circular, han entendido esto de reciclar, de reutilizar, más por una necesidad de crear, primero, nuevos productos que les pueden beneficiar económicamente y de poder tener un margen de acción mejor para otros mercados. ¿Qué quiere decir? Que ha llegado la información, efectivamente, no a partir de ellos, pero sí ha llegado la información a través de proyectos que han utilizado las organizaciones empresariales en cada país y les han difundido no solo ustedes tienen que mejorar su productividad, ustedes tienen que mejorar su gestión de recursos humanos, sino también sería bueno que utilicen alguna temática ambiental, sería bueno que todo lo que estás tirando aquí lo reutilicemos, sería bueno que, mira, hay un mercado que sí compra lo que podrías hacer con esto que estás desperdiciando, entonces, de alguna manera,
los programas, los proyectos, las instituciones y demás participantes pueden difundir esas experiencias, esos conocimientos para que obviamente las empresas que están fuera de las urbes puedan adoptarlas también. Quería acotar un poco a esta pregunta de la regionalización. ¿Se escucha? Creo que es fundamental en la economía circular promover el desarrollo local y buscar soluciones que se puedan localmente tener una salida. Creo que en todas las placas que han visto, tanto en redes como acá en el fondo, está siempre la naturaleza de fondo y ha sido un gran tema de aprender e imitar lo que pasa en la naturaleza. Los residuos de la naturaleza no se trasladan 100 kilómetros para poder valorizarlos, se valorizan localmente. Evidentemente, cuando son orgánicos y cuando hablamos de este tipo de residuos es más sencillo. Siempre nosotros le aplicamos la economía lineal y decimos la escala no da, y es verdad, si le aplicamos lineal, la escala no da. Imagínense en Uruguay, que también somos 3 millones en total, si nos complicara la escala. Sin embargo, creo que las herramientas que tenemos, que se están desarrollando en los países y que apuntan a eso, tal vez tengamos que aprender a redirigirlas para, bueno, a ver, desarrollemos tecnologías que se puedan implementar a pequeña escala, que puedan ser accesibles a determinadas cosas, porque comparto lo que dijeron ayer, lo digo varias veces, el ser humano es muy inteligente y ha evolucionado muchísimo y logra cantidad de cosas. Lo que pasa es que logra para el propósito yo le tengo mucha fe que si el propósito es solucionar este tipo de cosas, van a haber muchas. Entonces tenemos que redirigir todos los instrumentos en esa línea. Una pequeña acotación. Estoy sí, adelante. Absolutamente de acuerdo en el tema de escala. ¿No sé si se escucha? Y les recomiendo leer un libro maravilloso, se llama Startup Nation, del caso de Israel. Y yo creo y ahí se habla, cuando no tenemos volumen, cuando no tenemos escala, naturalmente nuestro nicho es calidad. Naturalmente nuestro nicho es customización de soluciones. Y ahí es donde la industria 4.0 es clave. Porque eso permite bajo volumen de fabricación, alto valor agregado. Bueno, último comentario aquí, creo. Sí. No, simplemente trasladando la cuestión de centro y periferia al interior de nuestros países, también tenemos un desafío a nivel global. Nos pasa, en nuestra experiencia nos pasa muy seguido, la innovación desarrollada en América Latina tiene muchas dificultades para comunicarse con el resto del mundo. Entonces, me encantaría también que podamos seguir trabajando para los innovadores. Seguramente Peter no es solamente un innovador para Chile y para América Latina, sino también para el mundo. O muchos de los casos que he escuchado creo que son innovaciones muy potentes y las innovaciones tecnológicas disruptivas pueden ser pensadas para transformar distintas industrias a nivel global. Entonces, ¿cuál es el lugar de América Latina en esas conversaciones? En la conversación de economía circular, en la promoción de innovación tecnológica de América Latina y del sur global también. Creo que es parte de la tarea que nos toca ir construyendo las condiciones, no solamente para implementar y copiar bien los temas de economía circular en nuestra región, sino también dialogar con el resto del mundo sobre economía circular y sobre el tipo de desarrollo que queremos a nivel global. Muy bien. Bueno, pues parece ser que es una muy buena conclusión al panel. Quería agradecerles a todos la presencia y la participación en este panel tan interesante. Por ahí he visto que han sacado un cartel de tiempo. Y eso significa, María José, tienes que salir volada porque si no, no llegas a ver a tu hija. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la audiencia por sus preguntas. Y tengo entendido que las preguntas se van a salvar, ¿verdad?, para distribuirse en algún momento y que, bueno, y que se puedan contestar de alguna manera. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por el panel. ¿Quieren una foto?